yo como profe, los problemas que tengo ahora en secundaria mayormente, ¿no? Los que más tengo, vosotros que vais a ser profesores, algunos de los que estén escuchando, o lo que sea, ¿no? Son muchas veces todo lo que se deriva de las relaciones personales, ¿no? Y los conflictos personales. Los conflictos personales que además cada vez son más permanentes, más constantes, más numerosos, ocurren más a menudo, y es alguno de lo que vosotros podéis ser profesores de primaria, de secundaria, y para qué estáis diciendo, magisterio de primaria, ¿no? Bueno, en primaria también los hay, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el otro día en este colegio un chico de primaria le clavó un tijeretazo a una niña en el cuello. ¡Mentira! Bien, que no. Los conflictos no van a llegar hasta ese punto. No os preocupéis, chicos, podéis seguir estudiando magisterio, no vais a tener que hacer un contact ni nada de eso, ¿no? Ni en defensa personal. Mira, pero sí que es verdad que una cosa que estos chavales muchas veces andan muy faltos es de formación moral. Eso tiene varias causas, ¿no? O sea, no todos, por supuesto, ¿no? Pero es verdad que muchas veces a la gente le falta fundamentos morales para manejarse en la vida, ideas claras de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Hay chavales que caen en el mal con mucha facilidad, porque también ellos también lo han sufrido, ¿no? Entonces llega un momento en que se insensibilizan un poco con el mal propio y el ajeno. O sea, no, con el propio no se insensibilizan, pero sí con el ajeno. El propio, por supuesto, se hipersensibilizan, pero tienden a hacer eso, ¿no? Entonces a mí hay una cosa que me preocupa tanto como el hecho de que, por ejemplo, al final, en una clase, haya un alumno o dos alumnos, ¿no?, que se matan sistemáticamente con una persona débil, ¿no?, una persona indefensa, una persona que saben ellos perfectamente que no se va a defender o no va a poder defenderse, ¿no? Hay una cosa que me preocupa tanto como eso, que es lo que voy a explicar a través del ejemplo que voy a contar ahora, ¿vale? Que es la historia. Es una historia real, no sé si se va a ver, porque esto escribe muy mal, esta pizarra, este bolígrafo nada. Se lo vamos a donar a los jesuitas. No sé, sí, mejor. Mira, vamos a ver, entonces él... hay una historia real de una chica que se llama, se apellida Genovese, estoy seguro, y creo que se llama Katyn Genovese, yo no me acuerdo bien ya, pero algo así, ¿no? ¿Esta chica quién era? Esta chica era una humilde camarera en Nueva York que fue tomada como ejemplo en casos de psicología social, ¿no? La psicología social es una ciencia que es muy interesante, y no sé si vosotros tenéis asignaturas al respecto de eso, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? O sea, yo ahora me estoy dando cuenta que esas cosas son muy interesantes, ¿no? Entonces una vez me enteré de la historia de esta chica y alguna vez la he contado. No sé muchas veces qué efecto hace eso en los alumnos realmente. Realmente no sé si hace mucho efecto o no. Posible que poco, sobre todo en los malos, creo que hace bastante poco. Y no sé en los demás. En los malos son los que actúan mal. No digo que siempre sean malos permanentemente, pero sí los que actúan mal a veces, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó a esta chica? Aquí tiene una vez. ¿Por qué se toma como ejemplo? Le pasó lo siguiente. Volvía un día de trabajaba de camarera, volvía a trabajar a la 1 de la mañana en una casa, y volvía a su casa, que era un edificio de apartamentos en Nueva York. Y entonces en la puerta del edificio de apartamentos, que era como si digamos un edificio de apartamentos como aquí, ¿no?, con varias plantas, ¿no?, en la parte baja, delante de su portal, o a escasos 10 o 15 o 20 metros del portal, allá le estoy aburriendo, ¿no? Fíjate cómo tuve que hacer esto, luego verlo en vivo. Bueno, pero ahora viene lo que te va a quitar. Bien, un atracador, ¿no?, la atacó y la apuñaló. Creo que fue en este orden, no me acuerdo bien, la apuñaló y le robó, ¿no? Y ella, en el forcejeo, gritó y trató de defenderse y pidió socorro, pidió auxilio. Se supo después que había, en ese edificio, había 28 vecinos, ¿no? Ninguno hizo absolutamente nada, ¿no? Pero el proceso fue muy largo, es que es un caso muy extremo porque el proceso fue largo. Primero le apuñaló, le robó, hubo un forcejeo, ¿no? Y ella se quedó muy mal herida en el suelo, ¿no?, con graves heridas, ¿no?, pero todavía no muerta, pero sí un poco moribunda, ¿no?, y desangrando. Sí pedía auxilio, cada vez con más débilmente, ¿no? Ella pedía auxilio, socorro, socorro y tal. Ningún vecino bajó, en ningún momento, y solamente hubo un vecino que se oyó una voz, esto luego se recompusieron los testimonios, ¿no?, se oyó una voz que dijo, déjala en paz, o algo así, pero no se supo ni quién fue exactamente ni nada, pero sí que se oyó una voz. Y entonces pasó como un cuarto de hora, y este atracador no huyó exactamente del crimen, ¿no?, sino que cuando ella empezó a gritar se asustó un poco y se retiró y se fue a un callejón cercano, pero no se fue. Y estuvo un cuarto de hora agazapado esperando a ver qué pasaba, ¿no? Y no pasaba nada. Entonces la chica se arrastraba hacia su portal. Entonces él, como vio que no pasaba nada, volvió hacia la chica, que ya estaba prácticamente indefensa, inerme, ¿no?, casi, y la violó. Y se fue. Cuando fue violada, por supuesto, los vecinos, ellas se volvieron a quejar.
volvió a chillar alarmada, ¿no? Tratando de que los vecinos la defendieran, ¿no? Nadie bajó. Es un caso que está puesto como ejemplo de que ante un mal social respondemos muy distintamente en grupo que individualmente. Quiero decir, si por ejemplo ocurre ahora, estamos muy poca gente, yo, y a ti te digo que eres una maldita hija de no sé qué, no sé cuánto, es posible que una amiga tuya diga, tío, pero porque estamos pocos. O sea, si solo está ella, es posible que te defenderá, ¿no? Ahora, si hay 40 personas más y tú eres el eslabón débil de la cadena, no te va a defender nadie. ¿Por qué? Porque eso se diluye. Nadie sabe quién tiene que defender. Ninguno de los 28 vecinos bajaron porque quién tenía que hacerlo. Nadie tenía que hacerlo y todos tenían que hacerlo, pero como nadie era el responsable, nadie lo hizo, ¿no? Y aparte de eso, un ejemplo muy claro de cómo el mal muchas veces se hace y se vuelve a hacer, no por la maldad psicopática de algunos malvados, ¿no? Sino por la anuencia o la renuncia de la mayoría. La mayoría simplemente lo que hace es no hacer nada. No hacer nada implica dejar que el mal siga creciendo. Si tú no haces nada... Entonces esto vamos a aplicarlo a un caso que es que ahora me está tocando de cerca y por eso estaba hablando ahí con una alumna, ¿no? Y que estoy muy disgustado yo como profesor, ¿no? Porque son cosas que siempre son muy desagradables, extremadamente desagradables, ¿no? Que es que hay una chica que se siente constantemente maltratada y vejada por unas compañeras, ¿no? En momentos muy concretos, no siempre, no todo el tiempo, no a todas horas, evidentemente, sino en momentos muy concretos. Chicas, a su vez, las que son, digamos en este caso, parece aparentemente maltratadoras, lo digo con los peros que hay que decirlos, pero son aparentemente maltratadoras, por supuesto chicas con problemas, chicas digamos problemáticas, ¿no? O sea, con todas las adherencias que os podéis imaginar, y la otra, por supuesto, es el eslabón débil, es la chica débil, chica sola, que nadie la va a defender, ¿no? Mira, fijaros lo que ocurre, pasa lo siguiente, ¿no? Estas chicas la tomaron como alguien más débil que ellas y entonces decidieron que era que ella, quizás, de una forma muy consciente, tenían un objetivo claro para meterse con ella, ¿no? Para desahogar, digamos, sus frustraciones, sus dolores, ¿no? Entonces, pensar que hay alguien que está todavía por debajo de ti, ¿no? Y entonces eso, bueno, quizás te hace sentirte mejor, yo no lo sé, habría que estar dentro de la cabeza de ellas para saber lo que sienten, ¿eh? Esto supongo que está súper mega estudiado, pero yo no sé lo que... Pero bueno, la cosa es así, ¿no? O sea, y ellas es la voz débil de la cadena, ¿no? Entonces, fijaos lo que pasa. En una asignatura concreto es donde se aprovechan para meterse con ella, ¿no? Es una asignatura que hay más descontrol y se meten con ella. Ya no es que las dos se metan. ¿Qué pasa con el resto de compañeros que hay alrededor? Porque en la mesa hay otras 6 o 7 personas, o 3 o 5, ¿no? Entonces, entre los 4 o 5 que hay alrededor, ¿no? Pasa lo siguiente. Pasa del que simplemente no hace nada, le parece mal, pero no hace nada, ¿no? Evidentemente, meterse con unas chicas conflictivas trae problemas. ¿No? O sea, evidentemente, ¿por qué? Porque igual luego se meten contigo. Entonces, así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces no hacen nada, pero desde luego no se meten con él. Luego está el caso todavía peor de los que no solamente no hacen nada, sino que también se suman y aprovechan y la insultan. No gravemente, pero bueno, se suman, ríen las gracias. O sea, el malo dice las burradas, el otro le ríe las gracias. Les parece muy gracioso, ¿no? No son mala gente, ¿eh? No son monstruos. O sea, no son psicópatas, no son dementes, nada, son gente absolutamente normal, que en una situación moral así actúan así, ¿no? Ahí se ve un poco la pasta de la que muchas veces está hecha la gente, ¿no? Y entonces hay chicos que sé que a sus familias les va a resultar muy desagradable que yo les diga que tu hijo no solamente es tan buena persona como tú crees, sino que aquí tienes un ejemplo de que se ríe, le hace gracia que se rían de la friki, de la pringada que llaman ellos. La consideran una pringada, la degradan, y después de ser degradada pueden meterse con ella de una forma más o menos indiscriminada, porque es que lo es. Es que es una pringada. Entonces, como es una pringada, ya tengo derecho a meterme con ella. Es así. Son los vecinos del apartamento donde fue asesinada Kitty Genovese y primero apuñalada y luego violada, que no hacen nada. Y eso se puede aplicar a grandes males sociales, ¿no? Mucho más graves, muchísimo más graves, como por ejemplo el nazismo. El nazismo se expandió en Alemania. Es que es así, es lo mismo, pero a otra escala, a otra dimensión, evidentemente, ¿no? Pero el nazismo, por ejemplo, ¿por qué triunfó? Acordaros, por favor, que los nazis ganaron unas elecciones. Esto es muy importante. En cuanto las ganaron, acabó la democracia, pero las ganaron, ¿eh? Bien. Luego quemaron el parlamento y todo eso, pero ganaron las elecciones. Y el tema es que los nazis, su primer plan no era hacer una guerra mundial y quemar a todos los judíos de Europa. Ese no era el plan inicial.
bueno, no sé cuál era el plan inicial exactamente de Hitler en su cabeza, pero quiere decir que lo que estaba escrito no era que, de hecho, a los judíos, por ejemplo, con el tema de los judíos, que son el eslabón de la cadena, ¿eh? Luego esto es una cosa mucho más compleja de lo que parece, por supuesto, pero a los judíos, por ejemplo, al principio el primer plan era mandarlos a Madagascar, fijaros. Era coger a todos los judíos de Europa y sacarlos de Europa, mandarlos a Madagascar. Ese era el primer plan, plan 1. Bueno, luego esto era absolutamente irrealizable, muy caro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces luego conforme cuando empezó la guerra y empezaron a conquistar, perdón, en el año 33 antes de eso, cuando ganaron las elecciones, iban haciendo leyes cada vez más estrictas, cada vez más salvajes, y el buen alemán, padre de familia, amante padre de sus hijos, que paga sus impuestos, que va a la iglesia, que tiene buenos sentimientos, ¿qué hacía? No hacía nada. Y entonces los nazis vieron progresivamente que tenían enfrente una sociedad cobardada. Ante una sociedad cobardada, lo que hacían ellos crecerse más. Entonces al final se llegó un momento en que se convirtió en un monstruo que era absolutamente ya imparable. Pero ¿quién fue? No digo culpable. Los culpables son los nazis y tal, pero bien. Pero ¿quién fue corresponsable de que eso creciera y que al final acabaran 6 millones de judíos quemados en campos de concentración? Pues el pueblo alemán de aquella época. Esto es muy duro decirlo, ¿no? Pero yo creo que esto es una cosa que... Cuidado, no todos. Estoy hablando de... Bueno, muchos alemanes se jugaron la vida y lo pasaron muy mal y muchos fueron ajusticiados por salvar judíos, por etcétera, etcétera. Entonces, conocéis, por ejemplo, la historia en Holanda, por ejemplo, de Ana Frank, ¿no? Que una familia la alojó y tal, ¿no? O sea, una familia se jugó la vida para salvar a unos judíos, ¿no? Que eran holandeses, ¿no? Nosotros. Bueno, todos holandeses, pero no judíos, ¿no? Bueno, entonces yo tengo entre manos ahora mismo esa bomba en mi clase, ¿no? Tengo una chica que es insultada constantemente por chicas que también están muy dañadas. O sea, a ver, esto hay que verlo también así, ¿no? Están muy dañadas, lo pasan muy mal, sufren mucho. Son chicas que se sienten desplazadas del colegio, que sienten que aquí no pintan nada, que desprecian absolutamente lo académico, que sienten que eso no tiene ninguna importancia para ellas, ¿no? Y entonces que viven en un mundo constantemente de este tipo de conflictos, ¿no? O sea, eso es lo que les absorbe absolutamente toda su energía, ¿no? Constantemente, ¿no? Y entonces cuando son gente que cuando a veces han sido víctimas, ¿no? Entonces cuando han sido víctimas han pasado muy mal, pero muy fácilmente pasan a ser victimarios, ¿no? Pasan a ser. Y entonces cuando os toque, por ejemplo, dar clase, pues os tocarán cosas así. Bueno, es lo que hay, es la parte del trabajo, ¿no? Es parte del trabajo. Bueno, hay cosas, por supuesto, en nuestro trabajo que compensan todo esto, ¿no? Como, por ejemplo, el increíble sueldo, ¿no? El respeto social y bueno, esas cosas, ¿no? Pues claro está, ¿no? Eso lo compensa absolutamente todo, pero es lo que hay.